Encuesta. Vamos a ver cómo añadir una encuesta. Para empezar debemos activar edición, como ya es costumbre. Vamos a darle a añadir activado recurso y en este cuadro vamos a seleccionar encuesta. Como pueden recordar, estoy trabajando con la Wikipedia, entonces tengo que poner nombre a nuestra encuesta. Uso de la Wikipedia. Uso de la Wikipedia. No voy a poner instrucciones para hacer más breve este video, pero deben de poner qué es lo que queremos obtener en nuestra encuesta. Podría ser algo así como los datos que se proveen serán tratados de manera confidencial y confidencial. No hay preguntas correctas, no hay respuestas correctas o incorrectas. En todo caso, recuerden que esta parte es obligatoria. La disponibilidad, como en muchas actividades, se puede seleccionar de cuándo a cuándo queremos que se active y hasta cuándo se van a recibir. Normalmente no lo utilizamos o lo utilizamos nada más con la fecha de hasta cuándo se permiten las respuestas. El tipo de preguntas y de envío, habíamos mencionado que puede ser anónima o se va a guardar siempre los nombres de los usuarios con las preguntas. Para hacerlo, dependiendo de la intencionalidad que tengamos, podemos usar los nombres o podemos usar anónima. Y debemos, como decíamos acá arriba, de manera confidencial, entonces tendría que ser anónima. Permitir múltiples envíos, es decir, que el mismo usuario pueda mandar más de una vez. Activar notificación de las entregas, no la queremos, a menos que nos surja mucho la encuesta, puesto que si está activado, cada vez que alguien conteste la encuesta nos va a mandar un correo electrónico. Autonumerar nombres y preguntas, autonumerar preguntas, nos va a poner el número de la pregunta. De eso depende si queremos usar los números o no. Al final van a darse cuenta que al editar las preguntas nos va a interesar probablemente organizarlas después. Entonces eso podemos cambiarlo al final. Después del envío es una opción importante. Mostrar página de análisis, es decir, si queremos que quien contestó la encuesta sepa cómo están los resultados. Si incluimos preguntas que son personales, debemos evitar no presentarlos. Si son nada más encuestas que preguntan datos generales, podemos presentarlo al final de la encuesta. En este caso voy a hacer una así. Página a solicitar. Gracias por contestar nuestra encuesta. Agradecemos el tiempo que nos has brindado. Ahí está. Por supuesto puede ser mucho más amplia, o puede poner un dibujito, etcétera, ¿no? Estos ya los hemos trabajado, funcionalidades comunes del módulo, es decir, se va a mostrar y se va a estar por grupos. Por supuesto, en esto ponerle guardar cambios y mostrar. En este momento está vacío. Una ventaja que tiene muy interesante, aquí está la vista previa, la encuesta, es que si vamos a hacer una muy similar, podemos hacer plantillas. En este momento, por supuesto, no tenemos ninguna, pero podríamos guardar las preguntas de nuestra plantilla y podemos hacerla pública, ¿no? Para que todos los usuarios de la plataforma la utilicen. Regresemos a la vista general. No tenemos ninguna pregunta, entonces hay que añadir preguntas, editar preguntas. Tenemos añadir salto de página por si nuestra encuesta es muy larga. CAPTCHA, que recordarán que son estos caracteres raros para evitar que las personas o que los robots contesten las encuestas. Elección múltiple, que es la más común. Elección múltiple clasificada, que tiene algunas características especiales.
no la utilizo normalmente. La etiqueta, que no recuerdo bien la diferencia entre etiqueta e información, la de etiqueta la voy a dejar fuera. La información permite poner un texto sobre qué cosa es la pregunta. La respuesta de texto corta, por supuesto, como lo dice el nombre, que pongan una respuesta corta, digamos, ¿te interesa participar en la Wikipedia? Sí o no. Respuesta de texto larga, ¿qué opinas de la Wikipedia? Bla, bla, bla. Y respuesta numérica, ¿cuántas veces visitas la Wikipedia? Voy a colocar estas. Basta decir que la respuesta numérica, la respuesta de elección múltiple, son automáticas y se pueden evaluar o se puede hacer un análisis como está aquí. Todas las demás, por ejemplo, bueno, el CAPTCHA no se analiza, simplemente permite o no permite contestar. Y la de texto corta, pues no se analiza, nada más se coloca al respecto. Voy a hacer el examen, perdón, la encuesta para mostrarlo. Vamos a empezar con la de información para decir de qué se trata nuestra encuesta. La pregunta es: ¿cuál es tu uso de la Wikipedia? Puede tener una etiqueta. No estamos usando las categorías, entonces nos interesa el curso. La posición número 1, recordarán que nos decía que si queríamos numerarlas. Ahí está. Entonces la uso de la Wikipedia está aquí, no tiene todavía. Bueno, vamos a poner una de elección múltiple. Uso la Wikipedia para la etiqueta si lo necesito. La opción múltiple, una sola respuesta. Recuerdan, la de una sola respuesta se le llama radio o botón, porque solamente se puede presionar una. Elección múltiple, varias respuestas, es decir, los cuadritos donde puede uno elegir varias respuestas, y solo una respuesta con lista desplegable. Es un menú como el que estamos viendo. Voy a ponerle una sola respuesta para empezar. Como lo quiero mostrar, vertical u horizontal, dependiendo de lo que quiera obtener. Ocultar la opción de no seleccionada, es decir, esto es muy interesante porque se utiliza en mercadotecnia. Si no he seleccionado ninguna opción y le pongo ocultar la opción no seleccionada, el primer valor que tenga yo en mi encuesta va a estar seleccionado por defecto. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero forzar un poco la encuesta o la respuesta, le puedo poner que sí, y el primer valor que tenga va a ser el que va a estar seleccionado. Si el que está contestando la encuesta no tiene mucho interés en leerla, o ya está cansado, o simplemente hicimos una pregunta tendenciosa que cueste trabajo, o que le tome, que requiera que la analice, es probable que no la cambie, y entonces esto va a cargar un poco la encuesta. No analizar envíos vacíos, puede uno descartar todos los envíos vacíos, y esto me va a dar una estadística distinta. Puedo dejarlo en no. Voy a dejarlo en no para que veamos cómo se ve la encuesta, la opción no seleccionada, y los valores de opción múltiple. Y esto está más bonito que los cuestionarios. Me va a permitir poner: uso la Wikipedia para buscar información. Noten que cada vez que demos enter es una pregunta, es una respuesta distinta. Buscar información, buscar bibliografía, añadir, por supuesto lleva acento bibliografía, temas a mis trabajos, agregar información nueva a la Wikipedia. Por supuesto puedo poner el otro, ¿no? Que eso no es recomendable. Si quiero que sea la primera pregunta, la pongo como la 1, o puedo dejarlo en la 2. Como dice acá, use una línea por cada respuesta. Notarán que fue lo que hice. Puedo poner tantas líneas como yo quiera. Recuerden que si son muchísimas líneas, no tiene sentido hacer
una encuesta o un cuestionario. Aquí tengo, ¿no?, mi primera pregunta. Pueden ver que las puedo cambiar de lugar, entonces no hay tanto problema con la numeración. Así está, ¿no? Busca información. Voy a añadir otra más de elección múltiple. Uso la Wikipedia. Recordarán que esta ya hicimos en la encuesta. Varias respuestas nada más para mostrarlo, ¿no? Pues vertical o horizontal. Pueden ver que la de no seleccionada queda oculta, porque no puede ser que no quede ninguna seleccionada, porque pueden elegirse varias preguntas. Uso la Wikipedia al menos una vez al mes, al menos una vez a la quincena, al menos una vez a la semana, al menos una vez al día, todos los días. No la uso. Por supuesto, es bastante mala la pregunta, pero es para mostrar cómo se hace. Pueden marcar que una pregunta sea obligatoria de contestar o no. En este momento está como obligatorio. Por supuesto, notarán que en todo caso sería más útil que esta estuviera arriba y no abajo. ¿Qué otra? Un uso muy útil. Bueno, vamos a poner la texto corto. Bueno, no, primero pongamos otra múltiple para mostrarles una cosa muy interesante. Habrán visto en un montón de cuestionarios lo que se llaman en escalas de Likert. Es decir, estoy de acuerdo, más o menos de acuerdo, estoy en desacuerdo, no, estoy muy de acuerdo, estoy más o menos de acuerdo, no estoy más o menos en desacuerdo, estoy en desacuerdo. Es decir, dar una gama completa de preguntas de respuestas ya seleccionadas. Por ejemplo, la Wikipedia es muy sencilla de utilizar. Por supuesto, debería haber puesto una pregunta de información antes para explicar qué cosa se trata esto. Y voy a poner opción múltiple, una sola respuesta, que sea horizontal, y la Wikipedia es muy sencilla de utilizar. Completamente de acuerdo. Uno puede hacer que sea 5, ¿no? De 5, cuando estoy más de acuerdo, hasta llegar a 1, que es cuando estoy menos de acuerdo. Pero para este ejercicio voy a poner los números para que nos quede claro cómo está. Que sería moderadamente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, el 4, la opción 4, ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Noten que para que funcionen deben ser impares, es decir, no puede ser par la respuesta, y ahorita van a ver por qué. Parcialmente en desacuerdo sería el 2, y bueno, sería totalmente desacuerdo, el 1. Y esto se vería así. Está no seleccionada, pero si no hubiera puesto no seleccionada, si no lee correctamente o si no analiza el que está contestando, va a contestar, por cómo la diseñé, completamente de acuerdo. Por supuesto, este es un uso tendencioso de la encuesta y debemos evitarlos, ¿no? También puede uno hacer muchas más cosas interesantes. Les voy a poner un video para que noten por qué es importante esta opción de colocar o no colocar este valor, y por qué también el diseño de la encuesta vale. Es toda una materia que les puede dejar un buen dinero el trabajar con las encuestas. Voy a poner dos preguntas más.
una de elección múltiple siguiendo la escala de Likert. Pienso que la Wikipedia es muy confiable. Les digo que es una pregunta muy mala, pero una sola respuesta de tipo horizontal. Voy a ocupar esta. Y se acuerdan que podríamos dicho que 5 era totalmente. Es el mismo tipo de pregunta de arriba, pero no puse en esta ocasión qué significa cada una de las preguntas, ¿no? Esto se vería así. Notarán que yo puedo insertar una que sea información y que explique la 5 es completamente de acuerdo, la 4 es parcialmente de acuerdo, y puedo hacer toda esta matriz que está aquí. Ahora, digamos que quiero hacer otra pregunta igual. Aquí puedo darle en editar y puedo editar esta pregunta. Voy a cambiar. Pienso que la Wikipedia no sirve. O más bien, la Wikipedia no sirve. Va a ser obligatoria. Y no tengo que guardar cambios en la pregunta o guardar como una pregunta nueva. Es decir, si yo tengo un esquema más o menos de cómo quiero hacer mis preguntas, la que estoy editando ya no es la misma pregunta, va a ser una nueva pregunta. Y así puedo hacer pues muy rápidamente una encuesta, especialmente si la tengo diseñada de antemano. Voy a añadir la pregunta de CAPTCHA, nada más para que veamos cómo se ve. Ya quedó aquí CAPTCHA, ¿no? Bueno, ya tenemos nuestro cuestionario, nuestro análisis. No hay ninguna pregunta enviada y podemos ver las respuestas, que tampoco hay. Voy a contestarla, voy a ir a la vista general. Recuerdan que aquí tenemos el botón de vista previa. Entonces ahí está. Está en modo anónima. ¿Cuál es el uso de la Wikipedia? Recordarán que está en este curso. Uso la Wikipedia, puedo decir que a la semana, ya. Uso la Wikipedia para buscar información. Me parece completamente de acuerdo que es muy útil para esto. Pienso que la Wikipedia es muy confiable, puedo usar un 4, parcialmente de acuerdo. La Wikipedia no sirve, yo estoy totalmente en desacuerdo, por supuesto por la forma en que lo construí. No funciona. Notarán que no guardo la respuesta porque es nada más la vista previa, es para ver cómo funciona. Si quiero contestarla, necesito hacer, recordarán que aquí tengo la posibilidad de cambiar, no es cierto, acá arriba tengo la posibilidad de cambiar mi rol a estudiante para llenar. De hecho podrán ver que sé todos los botones de edición, bueno, no todos, se fueron. Y voy a darle uso de la Wikipedia. Voy a responder mi propia encuesta. Uso alguna vez al mes y una vez a la quincena. La uso para buscar información y estoy completamente de acuerdo con que la Wikipedia es sencilla de utilizar. Pienso que la Wikipedia es muy confiable, más o menos, y por supuesto no pienso que esto sea malo. En esta opción ya estamos usando reCAPTCHA para mostrar los captchas. Como no tenemos, como dice aquí, el API, no podemos usar los captcha. En versiones anteriores podemos usar un captcha bastante malito, pero se puede usar. Es probable que no me deje enviar respuestas porque falta contestar el captcha. Vamos a darle enviar las respuestas. Así es, sigue obligatorio el captcha, entonces tengo que quitarlo para poderlo enviar. Tengo que regresar a mi rol normal. Por supuesto no puedo mandar el resultado porque no soy estudiante, me mando fuera del curso. Y tengo que editar mis preguntas, tengo que quitar la de CAPTCHA porque en este momento no nos va a funcionar, por
la pregunta, así es, y voy a mostrarla de nuevo, no es cierto, acá arriba. Notarán que todavía no me acostumbro yo mismo a la nueva versión de Moodle. Por supuesto no tengo permisos para editar los temas porque soy estudiante ahora. Voy a responder a mi cuestionario, una vez al mes, una vez a la quincena, para buscar información. Esta me funcionaría más con cuadritos porque sí uso varias de estas opciones, pero solo tendrán que pensar para qué quieren su encuesta. Estoy completamente de acuerdo, más o parcialmente de acuerdo, y estoy totalmente en desacuerdo. Me ha faltado una pregunta, bueno, te la ponemos. No, de hecho podemos cancelar para que la podamos ver. Si me falta un tipo de pregunta, digo, para que valga la pena, avisos de la Wikipedia, falta dos tipos de preguntas. La respuesta de tipo corto, la numérica y la larga, pueden ser opcionales. Normalmente yo utilizo la texto corto, pueden ser estoy de acuerdo, sí, y que pongan el texto, o que pongan una opinión cortita. Vamos a ver de qué tamaño está corta. Pueden ver que es de 30 por 255 caracteres, pudiera ser útil. En este caso, normalmente yo utilizo una respuesta de texto larga para que pongan su opinión. Si tienes cualquier comentario, añádelo aquí. La etiqueta, no la voy a poner. La anchura, esto se refiere a la anchura de la cajita. Anchura 30 caracteres, 5 líneas. Bueno, eso lo van a mostrar a ver en un momento más. Entre más grande se ve la caja, pues la persona, aunque puede entrarse muchísimo texto, dependiendo del tamaño de la caja, vamos a ponerlo en 30 por 30, no, vamos a poner 50 por 6 líneas o por 10 líneas, para que sea grandota. Guardar la pregunta. ¿Cómo se va a ver eso? Se va a ver así, es una caja grandota. Si hubiera dejado como estaba, se hubiera visto más o menos así y más cortito. Por supuesto yo puedo hacerla más grande, pero el tamaño me va a dar la opción de qué es lo que quiero poner aquí. Bueno, ahora sí voy a ver a vista general, voy a cambiar mi rol a estudiante para contestarlo. Voy a responder mis preguntas, una vez al mes, una vez a la quincena, para buscar información, completamente de acuerdo con que la Wikipedia es muy sencilla de utilizar, más o menos de acuerdo o parcialmente de acuerdo, y totalmente en desacuerdo. Me gustó mucho la encuesta. Por supuesto es una muy mala pregunta, más bien una muy mala respuesta. La encuesta. Y voy a enviar mis preguntas. Gracias por contestar nuestra encuesta, lo que pusimos antes, y puedo ver las respuestas enviadas. Recordarán que lo puse activado, ¿no? Solamente lo he contestado yo, pero tengo aquí cuántas veces han contestado en una bonita gráfica. Por supuesto, para que sea todavía más bonita tendrían que contestar más gente, pero tengo pues ya un análisis corto. Y en la parte de abajo tengo los comentarios que están acá. ¿Cuál es el problema con esto? Mucha gente hace los comentarios tan personales que me evitaría o tendría que evitar el presentarlos aquí para todos. No hay una opción que dijera mostrar todos los calificables y no los comentarios. Uno puede prevenir esto poniendo en la información no coloques datos personales en la encuesta. Un dato más que está por acá, vamos a regresar hasta arriba, vamos a cambiar a profesor, ahí está, es el análisis, el profesor sigue viendo el mismo análisis. Recordarán que el profesor puede ver además las respuestas, pueden ver que es completamente anónimo, no le dice quién es bueno, aquí están los datos, ¿no? Y la puede exportar para ponerlo en una hoja de cálculo.
pero está la respuesta número 1, no dice en la respuesta de Víctor Martínez. Hay muchas más opciones y muchas más digamos, combinaciones que pueden hacer. No me voy a meter demasiado en ellas porque, pues, como les digo, es todo, o puedes llegar a hacer todo un ejercicio completo del semestre, el cómo trabajar con encuestas. Hay toda una disciplina para hacer encuestas.